Bien, estamos con Jacqueline Dome, la profesora Jacqueline Dome. Hoy nos encantaría poder hablar de que mañana empieza el ciclo lectivo, de su actividad en las escuelas, pero lamentablemente no, tenemos que hablar de un tema doloroso, de un tema que desde que pasó a la fecha, me imagino, te modificó el día a día, porque bueno, uno sufre, se preocupa, gestiona. A la mamá de Jacqueline, recordamos, estaba en su casa, tranquila, mirando tele, cuando escuchó un ruido y cuando quiso acordar había un individuo que sin mediar palabras le propinó una golpiza bestial, terrible, que puso en riesgo su vida. Si hoy la mamá de Jacqueline vive es de milagro. Tal cual. Tal cual. Y la búsqueda de un individuo que en ese momento no aparecía, más allá de las sospechas, pero que ahora, a la luz de otro caso, daría la posibilidad de poder conectarlo con aquella noche terrible. Jacqueline, bueno, en principio, contanos, ¿cómo has vivido este proceso? Bueno, Pablo, no se podía creer, la verdad que fue un día, en realidad, que habían KERP en la Colonia 1, justamente, el clásico de fútbol, entre la Colonia 2 y la Colonia 3, o sea, un domingo muy movido, 8:30 de la tarde, o sea, 20-30 horas, sí, temprano, un individuo levanta la ventana y, bueno, ella estaba mirando televisión y la ataca de tal manera, Pablo, que si está viva es de milagro, como vos decías, porque la desvaneció. Estuvo a punto de la hipoxia, la lengua negra, literalmente la lengua negra, el cuello negro, desfigurada. Ella en algún momento se pudo volver en sí e ir a la estación de servicio, pero fue un intento de homicidio, la intentó matar. Tal cual. No fue un golpe, encima lo que ella dice es que le hubiera dado enseguida el dinero. Claro. No había necesidad para nada de esa violencia. Y que en un momento, cuando ya la tenía muy mal, ahí le pidió el dinero, hasta le pisó la cara, la pateó, porque están las huellas de las zapatillas en la cara. No, terrible, terrible, una bestialidad inhumana. Y bueno, ella cuando pudo fue a la estación de servicio, como estaba, nadie lo podía creer, que realmente decíamos estaba viva de milagro. Estuvo internada mucho tiempo, estuvo en el hospital municipal, internada con morfina. Morfina, imagínate. Punto extremo. Punto extremo, sí. Qué bárbaro. Y a partir de ese momento, me imagino, vos como hija, toda esa bronca, ese sufrimiento y querer saber quién fue y que lo agarren. Y bueno, fue todo un proceso eso. Sí, un proceso porque, bueno, no se veía por las cámaras. Entonces, a ver, ahora apareció, no sé cómo lo podemos llamar, delincuente, delincuente, pero ya sabíamos quién era, estábamos seguros, porque ya lo identificó. Seguro, lo que pasa es que se necesitaba alguna prueba. Cuando entró a la casa, le sustrajo dinero en efectivo, 50.000 pesos, y también muchas alhajas, relojes, anillos, todo lo que ella tenía, recuerdos que eran de mi papá, muchas. ¿Qué más? Le sacó el celular recién comprado, que todavía lo está pagando, nuevo. Y bueno, ahí empezó el trabajo de la DDI, que bueno, en ese sentido yo la verdad que tengo que reconocer y agradecer mucho como ha trabajado Maxi Obando, que estuvo todo el tiempo con nosotros, continuamente en la investigación, no dejó la causa, y cuando justamente ocurre el otro caso, se da cuenta de que una de las pertenencias era de mi mamá. Él tenía una cadenita puesta el día que hace lo que hace en el cajero, y una cadenita, y que lo detienen después, una cadenita que era de tu mamá. Exacto, cuando ocurrió todo, después de que él entre de esa forma tan brutal a la casa de mi mamá, cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que le faltaba, hicimos captura de pantalla de todo lo que le faltaba, ¿no? De lo que mi mamá tenía puesto en distintas fotos. Lo ampliamos y lo mandé a DDI, a Fiscalía. Entonces ellos tenían esa información de qué era lo que le faltaba a mi mamá. Y bueno, Obando, cuando lo detienen, se da cuenta enseguida que esa medalla era de mi mamá. Fue y comparó la foto, y sí, porque es una medalla muy particular. Una medalla del Sagrado Corazón de Jesús grande, con una cadena importante, que es muy particular, y él seguro le gustó y se lo dejó puesta, porque
La tenía entre sus pertenencias cuando lo detuvieron por el caso de la señora del cajero. Está. Bueno, vos no tuviste desde posterior al hecho que le pasa a tu mamá, no tuviste dudas que este era el individuo, lo que pasa es que había que encontrar los elementos para poder incriminarlo. Sí, no tuvimos paz en realidad porque primero obviamente a ver quién podía llegar a ser y bueno, por comentarios, a ver, en la colonia nos conocemos todos, ¿sí? Había una persona que tenía antecedentes por haber robado un televisor en Pigüé. Entonces conseguí la foto, que dicho sea de paso tiene un Facebook con un nombre que no es el de él, ¿sí? Figura con un nombre que no... Trucho. Trucho, sí, tal cual. Bueno, entonces yo lo tenía conocido con ese nombre Trucho, ¿no? Porque no sabía el nombre real de él. Y le mostré la foto a mi mamá, le mostramos la foto y se aterró. Dijo, sin duda es ese. Sin duda. Pero nos faltaban las pruebas, porque era la palabra de mi mamá contra la prueba, ¿no? Bueno, se realizó un allanamiento después de un mes y dio negativo, porque además todo lo que le robó son cosas chiquitas, ¿no? Que se pueden esconder en cualquier lado. Y bueno, y ahora con el caso de esta mujer apareció la gran prueba, que es la medalla de mi mamá, que la tenía puesta. Hoy escuchábamos en la radio el testimonio de la hija de la señora del cajero, que vive en España ella, sí. y decía ella en la nota que había estado en contacto por las características que daba con vos, contando también esa situación, y que además había otros hechos similares. Sí, y además, a ver, otros hechos similares que nosotros supimos es lo que pasó en Pigüé, ¿no? Después lo de mi mamá. Y tiene una sumatoria de causas, claro. Pero la más grave sin duda es el intento de homicidio, porque realmente mi mamá estuvo a punto de la hipoxia, tenía la lengua, como yo digo, literalmente negra, o sea, estuvo a punto de quedarse sin aire, la quería ahorcar. Ella describía que le hacía el cuello para un lado o para el otro, o sea, le quería quebrar el cuello, literalmente. Así, te lo digo así porque sí. Pasó. Ahora el tema es, habría que declarar ante un fiscal esta causa para que se sume a lo que pasó el otro día y que con todos estos antecedentes se quede por mucho tiempo en la cárcel. Sí, además no fue un episodio, a ver, fue un episodio que él lo programó, ¿no? Porque han visto, algún vecino vio que andaba rondando por la casa de mi mamá. Cuando entró no se llevó ningún objeto por delante, o sea, sabía perfectamente dónde estaban las cosas, tenía muy vigilada a mi mamá, sabía cada movimiento. También sabía que siempre hay un patrullero, un móvil policial a determinada hora, ahí estacionado, y fue antes de eso. No fue algo al azar. Fue programado. Fue programado. Sistemático. Más o menos como un mes antes. Y lo que no se entiende es esa violencia, que como vos decís, además innecesaria, porque él habría robado, si era solo se trataba de robar, habría robado sin siquiera tener que pegar. Tal cual, o la encerrás en el baño, o a ver, hay muchas formas, ¿no? Le pedí la plata sencillamente. Sí. Pero fue de una manera tan brutal que sí, ella se veía al borde de la muerte. Pensaba, siempre dice que cuando yo llegaba el otro día no la encontraba viva, porque le decía, me vas a matar. Y lo único que él dijo era, soy de Buenos Aires. Eso repetía eso como... Repetía eso como para hacerle creer a ella que no era de acá, ¿no? Y gran evidencia de que estaba a la vuelta, ¿no? Estaba ahí nomás. Claro, exacto. Y que había hecho toda esa tarea previa antes de entrar. Sí, los familiares también al saber que nosotros estábamos enterados de que era él, porque se realizó el allanamiento, bueno, la suegra en algún momento me escribió diciéndome que su yerno no era ningún delincuente, ¿no? Cuando nosotros teníamos un 99,9 de certeza que era él. Bien. Jacqueline, y ahora la pregunta que todos se hacen, sin ser protagonistas de la historia, es, ¿va a quedar preso? ¿La justicia va a ser justicia? Me imagino que vos, como protagonista, la pregunta esa se potencia aún más. Ni hablar, años, muchos años, ¿no? Porque fue un intento de homicidio, violación de la propiedad privada, bueno, un montón de causas. Claro. No fue un simple robo, bueno, y a la señora también, entró de una forma violenta. Pudo haber lesionado para toda la vida. Sí, a mi mamá la podría haber matado. Y a tu mamá la podría haber matado. Como decimos, la salvó literalmente Jesús, ¿no? Encontraron la medalla y de milagro que está viva, porque fue un milagro. Ella se desvaneció porque no se acuerda de nada, él le revisó cada mueble que tiene en la casa
y ella no se acuerda, así que estuvo desvanecida. Y bueno, como te decía, la intención de él fue ahorcarla, ¿no? Matarla. Matarla, sí, sí, sí. Te agradecemos mucho el testimonio, mucho, y ojalá que tu testimonio y otros testimonios y sean escuchados por quien tiene que tomar la decisión cierta en la justicia. Sí, o nos tenemos que unir, como pueblo nos tenemos que unir, ¿no? Porque este delincuente no puede estar No suelto, puede es un peligro convivir para con la nosotros, sociedad, tal es cual. un peligro para la sociedad porque es capaz de cualquier cosa, así que nos tenemos que unir como pueblo y que encima acá en un pueblo chico que nos conocemos todos, generalmente estas cosas no pasan, pero fue terrible y no es el primer caso y bueno, si no lo detienen, obviamente que lo tienen que detener y tiene que estar muchos años, ¿no? Porque si no puede hacer estragos. Estar hablando de a ver a quién mató. Claro, exacto, tal cual. Jacqueline, muchas gracias. No, gracias a vos, Pablo, muchas gracias.